La ministra de Salud Pública, Karina Rando, habló sobre la investigación que llevan adelante las autoridades sanitarias tras el suicidio de la joven Milagros Chamorro el pasado viernes 25 de octubre en la mutualista Casmu. Allí dijo que de las actas se desprende que hay distintas versiones sobre el tema. Para ahondar en este caso ya recibimos, decíamos, a la psicóloga Fabiana Condon, también integrante de la ONG El Paso. Fabiana, buenos días y gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, Sofía, Lucas, la audiencia, ¿cómo andan? Todo bien por aquí. Fabiana, lamentablemente tenemos que hablar de este triste episodio. Sí. ¿Cuál es la primera reflexión que tenés sobre este caso? Bueno, capaz que compartir el dolor, ¿no? Y la tristeza por esto que pasó con Milagros y conectar con el sufrimiento de todas las víctimas que hoy no encuentran una respuesta adecuada en el sistema, y con el sufrimiento de todas las familias, amigos y amigas que están acompañando a muchas personas y que están también sufriendo el dolor que genera la falta de respuestas. Entonces, capaz que eso, ¿no? Uh-huh. Sentir que el problema sigue sucediendo y que de alguna manera el Estado y las instituciones aún no tienen los recursos y la formación como suficiente para dar la respuesta que las víctimas necesitan hoy. Fabiana, ¿y cómo reciben estos dichos de la ministra de Salud, Karina Rando, en los que plantea, que hay distintas versiones? La ministra y a las autoridades les corresponde siempre investigar cuando acontecen hechos que en apariencia no estarían como dando cuenta de que la respuesta institucional no fue la adecuada. Entonces lo que tienen que hacer es, en todos estos casos, investigar adecuadamente, también en la muerte del adolescente en Rivera. O sea, las investigaciones tienen que ser exhaustivas, pero con el fin de ver qué falló, qué pasó, para garantizar que esto no se repita. En los hechos, hace mucho tiempo que la salud no da una respuesta adecuada a las víctimas. Esa está siendo una misión de parte de las instituciones de salud que se ha cronificado o que ha empeorado en los últimos tiempos. Cuando las víctimas necesitan atención en salud mental o en salud producto del daño que genera la violencia sexual, creo que cualquiera de nosotros ya sabemos que cuando acudimos a un centro de salud cuesta mucho encontrar psicólogo, cuesta mucho encontrar hora para el psiquiatra, las respuestas en general no son efectivas, la frecuencia en general es muy mala, a veces nos encontramos con profesionales que no tienen la formación suficiente. En el interior del país ni que hablar, a veces las esperas para encontrar una hora con un profesional de atención en salud mental puede ser de meses, y después cuando se logra concretar una atención en salud mental tienen como plazos. Uh-huh. Entonces, la respuesta institucional, incluso hoy, aún aquella que es la que las instituciones hoy tienen, sigue siendo ineficiente y sigue siendo no formada o no especializada en los temas que tienen que ver con la violencia sexual. Entonces, quizás lo que las autoridades tienen que concentrarse es en hacer que las respuestas como mejoren y en garantizar que no se repitan acciones de violencia institucional o de omisión institucional en estos casos. Y en esto, Fabiana, del cuidado de las víctimas, lo de las distintas versiones, ¿cómo se puede interpretar? Pensando en que justamente no solo habló de distintas versiones, sino que empezó a hablar de cuáles eran estas distintas versiones, ¿no? Si Milagros había ido, si se había ido, si la había querido retener el médico. ¿Cómo hay que tratar todo esto? A mí, creo que es como muy delicado y sigue siendo difícil para quienes acompañamos a las víctimas o para las víctimas encontrarnos con respuestas o de autoridades institucionales que no ponen en el centro tratar de llegar a mejorar las respuestas para que esto no se repita. Está bien que se investigue, eso está correcto, no sé cuál es como el motivo como de sus dichos, pero lo que sí vemos muchas veces es cuando existe una acción de violencia institucional o de omisión en la respuesta, no se encuentran pronunciamientos públicos claros para que no se vuelvan a repetir fallas tan graves que hagan que las víctimas, no encuentren la atención que necesitaban. Y eso está pasando hoy. Eso pasó con Milagros, que Milagros fue a un centro de salud y no encontró una respuesta, pero está pasando con muchas otras víctimas que en la respuesta, hablando hoy de la salud, los servicios de salud hoy no encuentran, no tienen equipos suficientes, cuando tienen equipos no tienen los recursos necesarios, nos encontramos con personal en las puertas de emergencia que no tienen la formación para atender de forma adecuada a una persona que llega a un centro de salud con una situación de violencia sexual o con un sufrimiento
psíquico producto de una situación de violencia crónica que no recibió una atención adecuada. Entonces, la falta de formación, la falta de recursos humanos, la falta de equipos técnicos especializados en la salud está siendo un problema estructural que genera falta de respuestas, que genera que la respuesta no sea como la adecuada, falta como de seguimientos y desenlaces fatales. Eso pasa hoy, no solo en una situación que hoy lamentamos todos y que compartimos como ese dolor, sino que pasa en muchas otras, donde el sistema de salud no está a la altura de lo que las víctimas necesitan y viene incumpliendo hace mucho tiempo el no cumplir con los protocolos como de actuación para víctimas de violencia. Fabiana, y pensando ya no solo en el sistema de salud, sino en el sistema judicial, ¿allí también se necesitan mejoras pensando en el amparo de las víctimas? También, en lo que tiene que ver con las víctimas como de violencia sexual, hay dos actores claves cuando los hechos como acontecen, que es obviamente la salud, en lo que tiene que ver con la primera respuesta y la reparación del daño, y la justicia, ¿no? Para que dé como respuestas efectivas en primeras medidas de protección y después en investigación de los delitos, en la sanción penal cuando corresponda de las personas que violentaron sexualmente. La justicia también viene fallando por problemas que también se vienen como repitiendo, que es la falta de formación del personal. A veces hay personas que reciban como la denuncia o hay personal que atiende las situaciones, pero que no tiene la formación, que no tiene la sensibilidad, que revictimiza a las víctimas de violencia sexual pensando en respuestas o muy malas respuestas a veces de la policía o a veces de las fiscalías cuando el personal no es personal especializado. Pensemos que en Montevideo sí tenemos fiscalías especializadas en delitos sexuales y en violencia de género, pero no lo tenemos en el interior del país. Entonces siguen existiendo muchas barreras para el acceso a la justicia, además de que cuando hay recursos y aún si algunos de los recursos son formados o especializados, que sí los hay, no tienen los recursos suficientes. Entonces las investigaciones penales se demoran, son casos que quedan como abiertos durante años, y bueno, ¿y eso qué genera? Primero genera como impunidad, genera que las víctimas sigan estando solas y aterradas, porque los delincuentes, los abusadores, no siguen impunes y libres. Entonces vemos que la percepción para las víctimas es que de alguna manera no hay protección, no hay seguridad real, y la reparación del daño, que no es solo psíquica, la reparación del daño también es la obligación que tiene como el Estado de sancionar a los responsables para que estos hechos no se repitan, para la persona que lo sufrió, pero también para dar garantías para la ciudadanía en general. Fabiana, y a propósito de la legislación, ayer en la movilización algo que planteaban por lo menos algunas de las organizaciones era esto de que no prescriban los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pensás de esta idea? Sí, nosotros por supuesto compartimos acompañar el proyecto de ley de Amanda de la Ventura y aquellos proyectos que plantean que no prescriban los delitos sexuales. ¿Por qué? Por eso que venimos planteando todos los colectivos de hace años, ¿no? Que animarse a contar y a relatar un hecho tan doloroso y tan íntimo como una situación como de violencia sexual lleva mucho tiempo. Muchas veces las sobrevivientes de violencia sexual plantean, hablamos cuando podemos, ¿no? Y esto lleva tiempo y tal, lo que se necesita es que estos delitos no prescriban, también para el derecho al tiempo que tengan como las víctimas de poder contar y relatar cuando puedan, y además cuando se sientan seguras, porque pensemos que la mayoría de situaciones de violencia sexual acontecen en el entorno como familiar. Entonces las víctimas siguen vinculadas a sus agresores sexuales, porque pueden ser sus padres, sus padrastros, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, sus vecinos, porque hemos visto que los ofensores sexuales se manejan con extrema como violencia y se manejan apoyados en la impunidad que les genera, ¿no? La falta no solo de sanción jurídica, sino de sanción social, porque muchas veces no hay sanción social. Pensemos en esto que también se hizo público en relación a esta situación, ¿no? Como los agresores siguen libres, siguen impunes, muchas veces siguen violentando a través como de las redes, ¿no? Como la carga, digamos, como del sufrimiento sigue recayendo sobre las víctimas y no sobre los responsables. Nosotros creemos que esta ley, para que no prescriban los delitos sexuales, tiene que ser tomada en la próxima legislatura. También venimos planteando con mucha preocupación, que es algo que ya estaba planteado en la ley de violencia basada en género y que sin embargo en aquel momento en la discusión parlamentaria no se logró concretar la prescripción de estos delitos. Entonces hay muchas resistencias culturales, ¿no? A seguir como hablando de la gravedad del problema en la violencia sexual y generando
respuestas adecuadas, obviamente en la salud y en la justicia, pero también seguir trabajando lo que tiene que ver con la prevención de la violencia sexual, ¿no? La importancia de una ley de educación sexual, la importancia de que hablemos de estos temas con los niños, con las niñas y con los adolescentes en los espacios educativos, una ley de educación sexual, ¿no? que no se logra concretar, que no se logra implementar. Tenemos que trabajar en campañas, en problematizar el modelo también de relacionamiento que existe en relación al consentimiento en las relaciones sexuales. O sea, es muy grave pensar en adolescentes violentando sexualmente a otras adolescentes, entonces de esto hay que hablar en los centros educativos, de esto hay que hablar en las familias, también pensando en la línea de prevención, ¿no? Uh-huh. En la responsabilidad que tenemos las familias, los papás, las mamás, los tíos, los abuelos, ¿no? En educar de otra manera como a los hijos y a las hijas, o sea, hablar del encuentro sexual desde el consentimiento, desde el disfrute del encuentro, y sancionar de alguna manera toda acción de violencia sexual, toda acción que exponga a otra persona al sufrimiento o que exponga a otros, en la medida que también estamos viendo situaciones donde circula material abusivo, ¿no? Donde se naturalizan la exposición de gurises y de gurisas a través de los medios digitales. Entonces, la violencia sexual es un problema que sufren muchas mujeres en especial, pero que también sufren algunos varones, y que nos debería de provocar llamarnos a la responsabilidad colectiva para trabajar de otras maneras en estas casas, en los centros educativos, ¿no? En los medios como en comunicación, y exigirle a los responsables políticos que profundicen la formación, que promuevan las leyes que den garantías y que la Fiscalía, que el sistema de salud tengan los recursos necesarios para investigar estos delitos, para proteger a las víctimas de este delito, para garantizar la seguridad y para reparar el daño que genera la violencia sexual, que es un daño profundo, que son situaciones tremendamente traumáticas y que requieren tratamientos en la urgencia, cuando hay riesgo de vida, y tratamientos a mediano y a largo plazo para reparar el daño que generó la cronicidad de los hechos. Fabiana Condon, psicóloga, integrante de la ONG El Paso, muchas gracias por estar hoy en Nada que Perder. Gracias a ustedes por estar.